Desde Caracas, municipio Libertador, cuna, bueno, Ezequiel Zamora, porque hoy el gobierno, yo iba a decir cuna de Libertador, pero te quería referirme a Ezequiel Zamora, porque ahora como héroe de la patria, pues hoy nadie está trabajando en honor a Ezequiel Zamora. O sea que aquí, para no trabajar, cualquier excusa es buena. Pero hay una polémica en torno a Ezequiel Zamora, porque Henry Ramos va a decir que Zamora es más o menos un bicho de uña, un violador de muchachitas, atracador de caminos, algo así. Y para el gobierno se trata de un gran revolucionario, un héroe. La verdad es que, como ustedes saben, yo tengo una pasión por la historia muy grande y he investigado hace mucho tiempo. Yo recuerdo que haber leído un material, creo, de Manuel Caballero, que decía que en la izquierda Zamora se convirtió en un ícono a partir de Salvador de la Plaza, quien señalaba que la izquierda venezolana debía tener, así como los cubanos tenían a Martí, los nicaragüenses a Sandino o a Faraón Martín El Salvador, nosotros deberíamos tener nuestro ícono. Y entonces escogieron a Zamora, que era un oligarca de su época, un señor hacendado, muy carismático, que era muy dado a relacionarse bien con la tropa, con sus trabajadores, esclavista, porque en esa época todo el mundo era así. Pero él participa en la Guerra Federal, que fue una guerra muy cruenta. Si algún episodio de clase hubo en Venezuela, fue la Guerra Federal. A la gente que sabía leerla, la ahorcaban. Pero Zamora no era un violador de muchachitos. Era usual en aquellos momentos que los ejércitos llegaran y al enemigo lo aplastaran, le cayeran encima, le quemaran el ganado y le violaran a las mujeres y toda esa cosa horrible de la guerra, ¿no? De manera que hay verdad y mentira en todo esto de Zamora. Ahora, Zamora no era ningún revolucionario porque en esa época no se estaba discutiendo el asunto. Lo cierto es que, bueno, Zamora se ha puesto en boga. Vamos a meternos ya en Honduras, en profundidad, a ver si nos ahogamos y nos callamos, porque ustedes saben que yo he hecho mucho humor, giras de humor, eventos de humor, obras de humor, y ahora soy un analista. Hoy atendí la cita de la gente de Notitarde, que hacen un foro los domingos, y el domingo vamos a salir en Notitarde, usted lo puede a través de su página en internet, hablando de la política. Y yo me tiré una cosa como si fuera un analista, muy seriecito, como todos los días hablo aquí de lo mismo, pues pude especificar con lujo de detalles de qué se trata, los llamados que le estamos haciendo a la mesa para que orden y cordura, para que se acabe la locura y entonces nos dirijamos al país en vez de estar cocinándonos en nuestra propia salsa. Y bueno, ahora que soy analista, pues he dejado mucho el humor, pero en algún lugar lo recupero. Y vuelvo a ser un personaje libre de todo eso horroroso que son los políticos. No sé qué, que yo le tengo mucho cariño a los políticos, a pesar de que me meto en política, pero los políticos son muy serios y luego mienten y no le dicen a la gente la verdad, sino le dicen al auditorio lo que quiere, andan pendientes a ver qué quieren para decirlo, cómo lo satisfacen uno en el discurso, y no se trata de eso. Yo creo que hay que decir lo que uno cree y uno tiene que analizar al auditorio, a la audiencia, y ofrecerle algo que a ellos les hace falta dentro de lo que uno puede ofrecer, dentro de lo que uno es. Pero no se puede figurar. En Venezuela hay una cosa horrible, que hay unos políticos que si no ven una encuesta no dicen nada. Modifican su actitud según las encuestas. Pueden ser radicales o muy conservadores si el país va por ahí o por acá. Eso me parece una cosa horrible. Yo recuerdo al extinto rector Chirino. Yo era miembro de la Federación de Centros Universitarios y de la dirección del MAS en aquella época. Era muchacho, joven, lindo, bello. Andaba por las calles suelto y libre. Y entonces lo acompañé en la campaña, una parte de la campaña en la universidad para el rectorado. Y entonces él llegaba a ingeniería y decía lo que querían escuchar los profesores de ingeniería y los estudiantes. Llegaba a farmacia y podía decir todo lo contrario y se contradecía, y eso no importa porque él hablaba al auditorio. Y yo dije, yo no quiero seguir más con este señor. Después nos hicimos amigos y después, bueno, Ibellis escribió su libro Sangre en el Diván, que bueno, narra cómo terminó Chirino. Vamos al primer titular, pues, vamos a meternos en los análisis, en las profundidades. Julio Borges, viene una nueva MUP con nueva dirección y nueva ruta política. Cuenta Ricardo Río, que por cierto le ha dado por polemizar con Diosdado. Ay, Dios mío, estoy angustiado con Rico, porque Diosdado, cómo no, él se ríe, echa broma y todo eso, pero Diosdado es un duro, entonces yo no sé si vaya a ser tolerante con el humor de Rico y no me lo vaya a meter preso o a perseguir. Pero Rico cuenta que hubo un cónclave
el primero de justicia, la gente que está con Julio Borges, y se reunieron un poco para afinar esto que está diciendo ahí, a ver cómo ellos recuperan la ruta democrática, es decir, que volvamos a elecciones, pero dentro de eso recuperan también a la Asamblea Nacional, para que en vez de estar en mora sea reconocida por el gobierno y por todo el mundo. Y que esa línea va a ser ahora la de Julio Borges, porque hasta ahora les voy a confesar, Julio Borges se me parecía mucho en lo que decía y en la manera en que actuaba a Henry Ramos, no veía mucha diferencia. Y había que tener una diferencia, porque el estilo de hacer las cosas de Henry Ramos produjo confrontación. Yo creo que eso tiene que ver con el momento político, pero Henry y la directiva que lo acompañó no pudieron salirse de la programación de lo que el gobierno le había asignado a la Asamblea Nacional, que no era otra cosa que el desconocimiento. No lograron hacer los zigzags, cambiar las velocidades o interpretar alguna otra salida y terminaron encallejonados, donde el gobierno, por supuesto, nos puso, porque eso es un diseño estratégico. Entonces ahora Borges quiere ser trascendente, esa fue la palabra que utilizó según Rico en la reunión. Vamos a hacer una gestión trascendente. Dios quiera, porque en política uno no puede seguir dándose golpes con una pared permanentemente, en algún momento hay que pensar, ¿por qué las cosas no me salen bien? ¿Por qué le doy a la pared y la pared no se cae? ¿Será que necesito un martillo? ¿O tengo que buscar un camión para pasarle por encima o dinamitarla? Hay que buscarle la vuelta y no quedarse ahí como un pajarito dándole a la cabeza, con la cabeza a la pared. Sigamos con los titulares, porque la MUP hoy es mucha noticia por todos lados. Ocarib, la MUP anunciará su reestructuración en los próximos días. Desde diciembre se han hecho varios intentos de reordenar a la MUP, discutir cómo hacerla más efectiva, sobre todo pues de la andanada de críticas que le cayeron encima después que se paró el revocatorio. ¿Quién paró el revocatorio? Yo siempre insisto, no fue la oposición, fue el gobierno a través del tribunal, del CNE y de jugadas bien pensadas con mucha antelación. El gobierno no iba a hacer revocatorio, como lo dijimos aquí, porque no le interesaba perder el poder. Eso no fue culpa de la oposición. Sin embargo, la oposición, como no tenía plan B, empezó a culparse y empezaron a decir cosas que mucha gente cree, pero que es mentira, que Maduro está en el poder porque se pararon las marchas, las movilizaciones y lo teníamos a punto de mate. Eso es mentira, mentira. Me contaban a mí que Henry Falcón estuvo en Miami y la gente se le acercaba y le decía, ay, que por culpa suya se paró las protestas, que la calle. Eso no es verdad. Ni culpa de Falcón, ni de Julio Borges, ni de Henry Ramos, ni de nada. Hubo un episodio que produjo una reinterpretación de la política que fue, ¿se acuerdan? La toma de Caracas cuando se anunció la marcha en Miraflores. Hubo una reunión de la MUP en la noche después de ese evento donde se consideró que era un error tirar la marcha para Miraflores porque eso era hacerle un favor a Chávez. Y entonces se aprovechó que la iglesia había propuesto una especie de time, darle un tiempito al diálogo y por ahí la Asamblea Nacional aprobó una ruta hacia el diálogo, buscando el acuerdo y con un tiempito para ver qué pasaba. Pero en ningún lugar se discutió, nadie llamó y dijo, vamos a acabar con las movilizaciones. Acuérdense una cosa, para los que piensen así, ya sea los que nos ven aquí en Caracas a través de TV El Venezolano o en Miami a través de El Venezolano o en las redes, eso es un error pensar así. No fue la MUP que paró y salvó a Maduro y eso son unos oportunistas entreguistas. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Nosotros convocamos, ¿se acuerda? Una semana, varias movilizaciones. Hicimos una tremenda concentración en todo el país. Y después llamamos a un paro y el paro, ni el 10% del país atendió el paro. O no lo recordamos. Y después hubo mucha dificultad en ponerse de acuerdo para ver qué se hacía. Porque no había una ruta, una estrategia clara. Hasta Ramón Muchacho lo dijo otro día en un programa con Inama Amenábar. No teníamos clara una estrategia, ni la tenemos hoy. Yo espero que esto que Ocarij y Julio Borges anuncian de una nueva MUP tenga una ruta clara. En vez de unos candidatos presidenciales que cada uno dice lo que le da la gana y cada uno más altisonante que otro, tengamos un liderazgo colectivo que fije una estrategia que no son las elecciones nacionales, porque ante las elecciones nacionales hay que hacer la de gobernadores y alcaldes. En todo caso es la ruta electoral la que hay que retomar para producir victorias. De manera que toda esa gente que dice que fue la mula, que paró la movilización, que Maduro estaba listo, que dejamos y no peleamos por revocatorio, eso es equivocado. El gobierno hizo un diseño
que fue matar revocatorio, pero también dividirnos, acusarnos unos a otros, y a eso juegan. Y quien se pone a acusar a la oposición de vendidos, traidores, en hacer ese tipo de divisiones, le hace un favor, es al gobierno y no a la oposición, que necesita cada día más unidad. Ya regresamos. Sigamos con los titulares. Otro más, señor director, por favor. Capriles pide asumir responsabilidades y compara a la MUD con Maduro. Imagínense ustedes. Capriles ayer le pidió la renuncia a Chuo. Culpó a Chuo de que no quería ver los cambios necesarios. Ahora, Capriles hace eso como si él no tuviera culpa de nada. Como si fuera Chuo el culpable. Primero, Chuo no es el culpable. Eso es injusto. Eso es injusto porque Chuo al final de cuentas es solito. Quien hace y decide las políticas son los partidos. Y el hecho de que los partidos se estén culpando y atacando unos contra otros, eso no es culpa de Chuo. Eso es culpa de los partidos. Y entre otras cosas, uno de los factores para que la MUD ande mal es Capriles. ¿Por qué? Porque Enrique primero convoca marchas él solo. ¿Dónde consultó Enrique estas movilizaciones que él está anunciando que son novedosas y sorpresivas? Eso no fue discutido por la MUD. De manera que en muchos de los casos, Enrique ha actuado para desfavorecer y en contra de la MUD con sus críticas. No ha contribuido a un clima de entendimiento en el cual, en vez de estar mordiendo entre nosotros mismos, se hagan las rectificaciones que haya que hacer, pero siempre buscando moralizar a la oposición, que la gente se sienta que hay una gente que pelea, que tenemos una dirección clara, que sabe por dónde va. Pero estas acusaciones de Capriles a mí me parecen muy injustas porque él como si él no tuviera culpa. Y él tiene mucho que ver en todo lo que está ocurriendo. Porque cada vez que la MUD se le ocurría llegar a unos acuerdos, él daba una rueda de prensa y decía otra cosa. Y así pasó en la marcha de la toma de Venezuela. Había unas cosas que hacer y él se paró ahí y dijo otras. Y ese día comenzó a marcarse una diferencia en la oposición porque pitaron a Chuo, pitaron a Manuel Rosales, pitaron al otro, aplaudieron a los que eran más altivos y sonantes. Entonces, no, bueno, Chuo le respondió, dijo, bueno, si yo soy, si mi presencia aquí no hace falta, pero que al final es una decisión colectiva para recomponer la unidad, yo le echo pichón a salir, ya él lo había dicho. Pero en todo caso me parece bastante injusto. Ahora, fíjense el tono de Capriles y el tono de Borges. Se ve que ahí hay una diferencia, se notan diferencias. Dios quiera que en vez de diferencia busquemos dónde estamos de acuerdo. Sigamos, señor director, póngame allí más titulares. Ocariz mintió salida de Capriles de PJ. Sí, bueno, que las cosas no están... Ese es el problema cuando uno empieza a jugar ping-pong. La culpa es tuya, mía culpa, repartir culpa, ¿no? Como si uno tuviera un plato de caraota y rega el queso encima, pero en vez de queso son culpas. Los judeocristianos somos muy dados a la culpa, por mi grandísima culpa, pero no siempre ese es el camino para resolver los problemas. Hay que asumir responsabilidad, pero sobre todo es indispensable que la oposición, los partidos de la oposición, en vez de estar dividiéndose, acusando, sacándose los trapitos y diciendo que hay corruptos y cosas de esas, mantengan la unidad, piensen en la gente. Y luego, si nosotros no podemos tolerarnos entre nosotros mismos, ¿cómo es entonces que vamos a gobernar para todos en el país? ¿Cómo es que vamos a hacer un gobierno de inclusión, de tolerancia, donde la diversidad va a gozar de plenas libertades? Es una contradicción en el discurso. Sigamos, señor director, y póngame un titular más. Borges aseguró que aún no se tienen nombres para reemplazar a Chuo Torrealba. Como pueden ver, las noticias de la MUD son hoy parte de los titulares de los periódicos, están en todos lados. Y tienen que ser así, porque aun cuando Maduro hoy hizo desfile, se puso una ropita, un liqui, se retrató. Por ahí está la foto, ¿no, Marco Tulio? La foto de Maduro con Bolívar y con Zamora. E hizo más de lo suyo, pues el tema lo puso en agarrado muchos titulares. Sigamos, señor director. Aquí está otro más. Torrealba pidió a dirigentes de la MUD cesar las peleas internas. Yo le he dicho a Chuo, que además creo que Chuo lo ha hecho bien. El problema de Chuo es que él está solito ahí y él no es un partido. Entonces él tiene que moverse por donde va la mayoría. Entonces eso genera incoherencia. Porque Chuo cuando ha hablado a favor del diálogo, ha hablado a favor de
recuperar los procesos electorales como ruta de fajarnos a pelear porque la Constitución se cumpla, porque el CNE fije la fecha de las elecciones de gobernadores y sobre todo de darle contenido social al discurso de la oposición, es decir, protestar por los problemas de la gente más que por discurso político. Pero él es víctima de todo este juego de la política. Y entonces como él tiene que moverse con el viento, entonces muchas veces tiene que decir cosas que al final ni él mismo cree. Y eso lo hace incoherente, pero en todo caso, yo espero que toda esta discusión termine, ya sea que Chugo se quede o se vaya, termine en una solución, en unas medidas que recuperen la confianza de Salamud. Y no sigamos echándole más y más y más leña a la candela, porque al final, si no tenemos dirección, el gobierno sale favorecido, porque ellos sí tienen dirección y tienen plan y tienen real y tienen el Estado para hacer lo que les dé la gana. Y la política se gana también con planteamientos estratégicos. No solo se trata de calle, 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 no, es que la calle, el diálogo, todo lo que usted haga tiene que ver con una planificación, con unos objetivos que hay que lograr. Sigamos con los titulares, señor director. ¿Por qué la sentencia número 7 del Tribunal Supremo de Justicia enciende la alarma en los diputados de la ENE? Esto es del efecto Cogullo, un análisis que explica por qué esta sentencia en el cual se echa para atrás lo del abandono del cargo y se sigue desconociendo la Asamblea, tiene a todo el mundo alertado. Se lo recomiendo. El efecto Cocuyo. Sigamos, señor director. Alcaldesa chavista de Calabozo asegura que su hermano es un preso político. Sí, sí, sí. Porque nosotros hablamos de los presos políticos de la oposición, que son muchos y que hay que defenderlos. Liberen a John Goycochea. Saquen ese muchacho de ahí, que hay una orden que ya dice que hay medidas sustitutivas de libertad. Hay que pelear por los presos, pero también porque el alcalde Numa, ¿cómo se llamaba Numa, Marco? Numa, el de Maturín, pues está preso, y el de Caroní también está preso, por problemas internos, y hay otras figuras del chavismo, o del madurismo, o de la revolución, que están presos por problemas de esos de corrientes, de juegos de poder interno. Y nadie dice nada de ellos, porque la oposición no lo defiende porque son bichos, esos son de allá. Y 6 gobernadores, aquí me apunto aquí, Marco Tulio. Aquí hubo elecciones de gobernadores y el gobierno ha cambiado 6 gobernaciones que fueron electos por voto a punta de que los sacan para ministros o que los votan como Acuña, que los sacaron sin pasar por go. Qué broma. La pérdida del concepto de la democracia en el ejercicio de esta gente de su función de gobierno es terrible. No le paran a nada, ni a las consultas. Yo digo que esto no es una dictadura, esto es un híbrido de totalitarismo, el 90% y 10% de forma ahí para decir que son democráticas y barnizados con sentencias del tribunal. Sigamos, señor director. Unificación cambiaria para Venezuela, propone Samper al concluir gestión en UNASUR. Sí, también dijo ayer que había que reconocer a la Asamblea Nacional, que había que lograr entendimiento. Y eso que Samper, mire que ha jalado para el gobierno, ¿no? Pero ahora que se va así como que dice, bueno, ya como me voy, déjame decir lo que yo pienso. Y se soltó. Ya regresamos aquí en Zuquicosis. A propósito de estos anuncios de Julio Borges, yo le pregunté a varios amigos míos que están en la MOP como representantes de los partidos, me dicen, nosotros no sabemos nada. Y yo, pero ¿qué es esto, por Dios? Tienen que ponerse de acuerdo, discutir las cosas. Pero en todo caso, bien bueno que Julio Borges anuncie que se van a tomar medidas y no sigamos administrando una crítica que no se resuelve, pues. Vámonos con más titulares de Maduro. Maduro, que les arda, pero vamos a celebrar todos los años el nacimiento de Zamora. Bueno, esto es que directamente con Henry Ramos, ¿no? Y ahí estaba con Padrino, los dos muy felices. Vieron el liqui-liqui de Maduro. Vamos a ver, aquí está la otra foto, póngamela, señor director. Vean aquí, está Maduro, un sombrero, la banda presidencial, una especie de medallón ahí grande, debe ser una condecoración o algo por el estilo. Se supone que el que tiene el lado izquierdo es Bolívar. Pareciera él, ¿no? Y el del lado derecho pareciera que es Zamora por el color del pelo, ¿no? Y el que está al lado más allá, pues no sé quién es. Este me lo tiene que explicar. Pues no le veo
Bueno, alguien debe ser bello, cualquiera, ¿no? Pero es una foto que yo la veo y me río, porque un poco insólita, pues. No es solo insólito, universo. Sigamos con más titulares. Más titulares con zapata.com. Los CLAP ya son la plataforma de campaña electoral del chavismo. Bueno, hoy desfilaron los CLAP. Desfilaron, la gente que recibe bolsa de comida del gobierno desfilaron. Porque al final el gobierno, el carnet de la patria, todo lo que hace es para jugar con la necesidad de la gente, porque usted si no gana mucha plata, por el contrario, el salario mínimo está pelando, lo que le diga al gobierno con tal de ahorrarse unos realitos. Mucha gente sabe que Maduro es el responsable de la mala situación que vive el país, pero si yo me puedo ahorrar las enormes coles y ganarme una platica, porque además puedo revender algo de lo que me dan, si no es que eso lo utilizo para mi familia, pues lo hago. Entonces Maduro se aprovecha mucho de la necesidad, pero lo perverso de todo es que eso lo convierten en estructuras organizativas y de dominación de la gente, para ponerlas a votar, para ponerlas a militar y activar, que es lo que denuncia este artículo de Con Zapata. Sigamos, señor director. Aquí está mi amigo Luis Florido. El Saime admitió que cometió un error con mi pasaporte. Ah, qué bueno. Oye, que el gobierno, que el oficialismo pida disculpas, que cometimos un error. ¡Oye! ¡Wow! ¡Qué avance! No pareces tú, Maduro. Pasa gente tuya, chico. ¿Qué les pasará? A lo mejor lo votan mañana. Pero que es una locura. ¿Cómo es que el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional no le van a confiscar el pasaporte y no se lo van a devolver para que no viaje? Pues eso es insólito. Está bueno cilantro, pero no tanto. Es que Maduro no se da cuenta que hay muchas metidas de pata, innecesarias por cierto, que lo hacen ver en el mundo como un autoritario. Y a ellos eso sí les preocupa. Los hacen ver como lo que son, por cierto. Pero ahórrense esas metidas patas innecesarias, pues no tiene lógica que todo el presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional no lo dé viajar. Por Dios. Sigamos, señor director. Aquí están más titulares. Alicia Machado responde: de los chavistas estoy acostumbrada a insultos y difamaciones, porque no la querían dejar entrar a Venezuela, Alicia. Y por lo que dijo Iris Valera. Tú sabes que yo soy muy defensor de Alicia Machado. O sea, la Miss Universo más inmortal de todas. No solo porque se metió en la campaña de Donald Trump y perdió, sino que ella ha sido muy elocuente y muy llamativa en su gestión como Miss. La verdad es que no ha pasado por debajo de la mesa. No sé cuántos años tiene Alicia Machado, que salió del concurso y dejó la corona porque se le venció el plazo y todavía sigue dando mucho que hablar. Ya es polémica en Venezuela. Bueno, nos despedimos de ustedes. Todavía no. Faltan varios titulares. Entonces, ¿para qué me hace señas? A veces me confunden. Ellos creen que yo soy inteligente. Póngame otro ahí, está bien. ¿Qué es esto? ¡Ay, Dios mío! Esto es, ayer debutó la película del comandante, la serie. En Colombia, por cierto, me están comentando, no fue ningún éxito, nada que ver. Bueno, porque que Chávez en Colombia no es visto con buenos ojos. En Venezuela el gobierno la ha prohibido, andan furiosos porque ese Chávez que está ahí no es Chávez, que es una deformación, un invento del imperio. Van a demandar a Sony porque es una campaña del imperio contra el líder de la revolución. Acuérdense que aquí hay cartelitos en los ministerios, en muchos lugares que dicen no se habla mal de Chávez, para ellos que le hagan una cosa de esa, al Chávez es un insulto. Pero lo cierto es que en Venezuela sí circuló, fue muy vista a través de las redes, en internet. Todo el mundo bajó el primer capítulo y la gente andaba comentándolo. Yo oí varios debates, que si se parecía a la verdad, que si no, que si Chávez era un cobarde porque no se tiró el helicóptero, o lo que pasó en Miraflores el 4 de febrero. Total, el gobierno ha sido el gran propagandista de la serie, porque al decir y al tomar la actitud de prohibirla y perseguirla, etcétera, pues no, nada tan seductor como lo prohibido. Sigamos, señor director. Ahora sí. No, ya no. Entonces ya terminamos. Dígame, guíeme, porque ando perdido en el espacio. Eso es una serie de años luz. Muchas gracias, señor director. Me dice que quedan 2 minutos. Ando perdido. Es una serie de Perdido en el Espacio. Después hicieron una película con Guy Williams, que también hizo El Zorro. Murió en Argentina. Figura, yo la quiero mucho, ustedes también lo recordarán. Pero bueno, vuelvo a meterme, vamos a finalizar con algo que yo repito todos los días porque es clave. Nosotros dimos una rueda de prensa ayer, yo traje a los invitados
de la rueda de prensa del programa, que estuvieron conmigo, a Oscar y Alejandro, politólogos ambos, en un llamado que estamos haciéndole a la mesa, a los partidos, a la sensatez. También se lo hacemos a la gente que nos ve. Esa división entre opositores valientes, consecuentes, que quieren sacar a Maduro ya, y una cuerda de vendidos, traidores, colaboracionistas, que quieren Maduro se quede hasta el 2019 y más allá, eso es una planificación del gobierno. El gobierno está claro que la única manera en que ellos pueden ganar una elección en Venezuela es que dividan a la oposición. De manera que esos dirigentes que se ponen, antes que hablar de los problemas de la gente, hablar de los problemas de la mulla, pedir que saquen a este y metan al otro, y se echan de unos sin pararle nada a nada, tienen que repensar esa actitud. Yo no digo que no haya debate, tiene que haber debate, pero tiene que haber un debate como lo hace un demócrata, y luego como se tratan a los aliados, e insisto, los aliados se tratan con respeto. Nosotros en este debate sobre la organización de la MUD y los errores que se han cometido, tiene que haber sobre todo respeto para que aquellos que no son de oposición digan, oye, pero esta gente por lo menos no amenaza con meter preso a nadie, ni andan con un facturero a ver a quién se lo cobran, ni su discurso es el odio, sino que practican la democracia y en consecuencia la tolerancia. Eso es fundamental para que la gente nos vea con optimismo. Insisto, hay una mala lectura de lo que ocurre en el país. Aquí no es que la gente está rabia y quiere sacar a Maduro como sea. Sí hay mucha gente molesta porque este es un gobierno muy malo. Pero antes que esa molestia profunda, hay otra cosa que es peor, que es el escepticismo, la desconfianza, la desesperanza. La gente se quiere ir de Venezuela, no le ve futuro, nuestros muchachos huyen, se van para cualquier lugar a lavar platos, a lo que sea, con tal de vivir, de tener futuro, porque aquí no lo hay. Entonces, si esa lectura es así, si el país está desesperanzado, a la oposición le corresponde un proyecto que emocione, un liderazgo que haga sentir a la gente que vale la pena luchar por Venezuela y que vamos a ganar y obtener victoria. Corregir estos errores, pero para conducir al cambio. Gracias por estar con nosotros, Kikosis.